Hola a todos, mi nombre es Elise Herrera, soy abogada, agente de la propiedad industrial y trabajo como asesora en la Subsecretaría de Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hola, mi nombre es Patricio Paludi, soy abogado especialista en propiedad intelectual y agente de la propiedad industrial. Trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación y bueno, estamos acá para hablar sobre la importancia y la concientización de la propiedad intelectual en el ámbito de las pymes. La primera parte que vamos a tratar hoy va a estar a cargo mío. Lo que vamos a hablar es sobre cuáles son los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de formular un proyecto de I+D+I. Cuáles son esos puntos que un proyecto de I+D+I, que por ejemplo queremos formular para solicitar financiamiento, debemos contemplar. La segunda parte va a estar a cargo de Patricio. Él en esa parte lo que va a hacer es profundizar en algunos temas puntuales, temas de marcas, de patentes, temas de titularidad y de contratos de transferencia, y en ese marco va a dar algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta al momento de, por ejemplo, iniciar una estrategia de protección o de comercialización. Paso entonces a presentar los temas que voy a tratar en esta primera parte en particular. Hablábamos entonces de que hay determinados puntos fundamentales que todo proyecto de investigación, desarrollo e innovación debe contemplar. Esos puntos fundamentales son estos 4 que vemos acá en la presentación. Uno es cuál es el resultado que yo espero alcanzar a través de mi proyecto de investigación, qué tipo de resultado. En función de ese resultado, cuál va a ser la estrategia que yo voy a adoptar para proteger ese resultado. ¿Quiénes van a ser los titulares de esos eventuales derechos de protección? Si va a haber un solo titular, si va a haber varios. ¿Quiénes van a ser reconocidos como autores, o creadores, o inventores en el caso de solicitudes de patentes de invención? Y el cuarto y último punto va a ser cuál es la estrategia de explotación comercial que yo voy a desarrollar a partir del producto protegido o no, ya sea por derechos de propiedad intelectual o por otro mecanismo que se conoce como información confidencial o secreto industrial. Entonces, si pasamos al primero de los puntos, relativo a cuál es o son los resultados esperados en el marco del proyecto, cuando nosotros formulamos un proyecto para solicitar financiamiento, siempre nos van a preguntar cuál es el resultado esperado de ese proyecto. Claramente, en el caso de los proyectos de I+D+I, va a tener que tratar sobre el desarrollo de un producto relacionado con la ciencia y la tecnología, puede ser un proceso también, o una publicación, pero tenemos que pensar en que el resultado a alcanzar va a tener que ser una nueva formulación química, una nueva vacuna, una nueva variedad vegetal, por ejemplo, una nueva variedad de trigo o de soja, productos clásicos que desarrolla el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Puede consistir en un nuevo dispositivo, puede tratarse de desarrollar un software o un programa de computación, puede tratarse también de un nuevo procedimiento o un nuevo producto y el modo en que ese producto es fabricado. Estos son los diferentes productos que un proyecto de investigación puede estar destinado a alcanzar. A partir de que yo delimito ese producto de I+D+I, yo tengo que determinar cómo voy a protegerlo, qué estrategia de protección voy a utilizar. Esto tiene que ver con definir cómo, cuándo, dónde y con qué recursos yo voy a obtener esa protección. Existen 2 sistemas clásicos de protección de estos resultados. El primero de ellos es el que se conoce como derecho de propiedad intelectual. No todos los resultados pueden protegerse por este sistema de protección. Nosotros para eso tenemos que elegir un sistema específico de protección de acuerdo al tipo de resultado. Si yo, por ejemplo, como resultado del proyecto espero alcanzar una invención, entendida como una solución a un problema de la técnica que es novedosa, que tiene altura inventiva de aplicación industrial, estos requerimientos después los va a profundizar Patricio en su presentación. En ese caso puedo llegar a obtener protección a través del sistema de patentes de invención. Si yo lo que voy a desarrollar es un nuevo diseño, un nuevo modelo, si ese diseño lo planteo
en una perspectiva de 3 dimensiones, lo que voy a poder llegar a registrar es un modelo o diseño industrial. Si yo lo que tengo, por ejemplo, es simplemente el desarrollo de una marca como signo distintivo, entonces lo que voy a intentar obtener y proteger es lo que se conoce como la marca de producto o de servicio. Cuando yo tengo determinado ese sistema, voy a tener que delimitar cuál es el objeto de protección. Yo puedo proteger la totalidad de los resultados que alcancé en el marco del proyecto, o puedo pretender proteger solo una parte de esos desarrollos y reservarlos para protegerlos o no por otro sistema, como es el sistema de protección como información confidencial o secreto industrial, que en nuestro país no es considerado un sistema de derechos de propiedad intelectual. Entonces, si yo opto por la protección de la información como confidencial o bajo secreto industrial en el caso particular de las empresas, yo voy a tener que tener en cuenta que esa información tiene que estar secreta, ¿sí? No tiene que haber sido divulgada, tiene que ser valiosa para mi empresa, en términos de que me implica digamos, una mayor ventaja competitiva en relación a otros competidores, a otras empresas, a otros organismos, ¿por qué no? Ese valor lo tiene que haber adquirido esa información por haber estado mantenida bajo reserva, y esa información además tiene que haber sido objeto de medidas razonables de protección. Yo no puedo pretender que si la información la mostré, por ejemplo, a una empresa que se manifestó interesada en mi desarrollo, sin ningún convenio de confidencialidad de por medio, se la mostré de manera no, digamos, no protegida, como no determinando expresamente que se trataba de información confidencial, la empresa va a poder alegar que no tenía conocimiento de que esa información era confidencial, y por lo tanto yo perdería la posibilidad de proteger esa información. Y también puede optar, ¿por qué no?, por hacer una protección conjunta. Tenemos que tener en cuenta que estos dos sistemas de protección o mecanismos, derechos de propiedad intelectual y la información protegida como confidencial o secreto industrial, no son excluyentes, sino que pueden ser incluso complementarios. Por ejemplo, en el caso en que yo lo que haya desarrollado, es decir, que el resultado de mi proyecto sea una invención, si reúne los requisitos de patentabilidad de esa invención, yo puedo protegerla bajo el sistema de propiedad industrial, específicamente lo que son las patentes de invención. Y si yo parte de esa información relativa a la invención me la reservo, la puedo proteger como información confidencial, y de esa manera obtengo un mecanismo mixto, si se quiere, de protección. Parte del desarrollo por propiedad industrial, patente, y la otra parte como información confidencial, y por ejemplo, al momento de transferir esa tecnología, puedo plantear un contrato de licencia patente con un know-how o información confidencial asociada a esa invención. Esto entonces en cuanto a los diferentes sistemas de protección. Entrando un poquito en el detalle de cuáles son los sistemas de derechos de propiedad intelectual, tenemos dos grandes ramas, uno que es el relativo a obras literarias, científicas, artísticas y audiovisuales, ¿sí? Por ejemplo, el caso del software en Argentina es protegido bajo el sistema de derecho de autor porque considera una obra, se lo asimila a lo que se conoce como obra escrita. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el software puede llegar a ser objeto de una patente de invención. El otro sistema de derechos de propiedad intelectual es el que se conoce como derechos de propiedad industrial. En este caso, están incluidas las marcas de productos o servicios, las patentes de invención o de modelo de utilidad. Estos dos temas quiero aclarar que Patricio los va a plantear y profundizar en su presentación, en la parte 2 de esta presentación. Puedo también obtener protección para un modelo de diseño industrial, según se trate de un modelo de diseño, perdón, el modelo en 2 dimensiones y el diseño en 3 dimensiones, el caso típico de un diseño de un mueble o de un automóvil, o en el caso de las prendas de vestir, del estampado de una prenda, puedo protegerlo como modelo industrial, porque tiene más que ver con la cuestión ornamental, como tiene más que ver con cuán atractivo es ese producto, ese modelo o diseño al público consumidor. Y el último sistema son lo que se conoce como denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Esto básicamente tiene que ver con la protección que se le da a ciertos productos
fundamentalmente de origen agropecuario, que tienen calidades particulares por el hecho de haber sido producidos en un lugar determinado, y que esas características particulares se les da por ejemplo, el tipo de suelo o el tipo de clima. Esto se relaciona fundamentalmente, por ejemplo, con los vinos o bebidas espirituosas. Puede ser también los quesos, ¿sí? Algún producto orgánico que tiene características particulares por el hecho de haber sido fabricado en un determinado lugar, y que no podría ser producido de la misma manera en un lugar que no cumpla con esas características propias que tienen que ver con el suelo, el clima, etc. Si hablamos de información confidencial o secreto industrial, lo que más comúnmente se protege por este sistema es información sensible sobre un proyecto de investigación. Si yo todavía no alcancé digamos, un desarrollo específico, sino que estoy en un proceso de investigación básica, en un estadio muy temprano de una investigación, puedo proteger esa información sensible bajo el sistema de información confidencial, y eventualmente avanzar en la protección cuando tenga un desarrollo más cercano a obtener un producto final, por ejemplo. Puede también tratarse, por ejemplo, de información que esté relacionada con una invención, que será objeto o que es objeto de patente, pero que yo decido reservarme parte de esa información para que mi tecnología, en su conjunto, sea más valiosa o más apetecible, digamos, para un potencial cliente. Puede ser una empresa o puede ser a través del otorgamiento de una licencia. Puede tratarse también de formulaciones de productos, que si yo desarrollo, por ejemplo, un nuevo medicamento, y las proporciones de ese medicamento, de las drogas que ese medicamento contiene, puedo protegerlas por información confidencial. Pueden ser planos de ciertos prototipos. Puede tratarse, que es muy común, que las empresas se reserven el código fuente en software con información confidencial. Puede tratarse también, ya entrando más en lo que es secreto industrial para las empresas, de procedimientos industriales, procedimientos de fabricación, carteras de clientes, listas de proveedores, planes de comercialización. Todo esto es información que es valiosa, que las empresas y las organizaciones normalmente la mantienen como información confidencial, o deberían hacerlo, porque justamente ese mantenimiento en reserva hace que esa información sea valiosa, ya sea para el organismo o para la empresa. Ahora bien, cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el caso de los derechos de propiedad intelectual, una clara ventaja es que, como se trata de un sistema legal de protección, los derechos de propiedad intelectual son una rama del derecho y protegen propiedad, ¿sí? Se trata de una propiedad que es intangible, pero sigue siendo propiedad. Las leyes de cada sistema en particular me proveen ciertas presunciones legales, como por ejemplo la presunción de titularidad y de fecha cierta de creación. Cuando yo registro una obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el caso de Argentina, lo que obtengo al depositar esa obra es una fecha cierta de creación y de autoría. Y en el caso de las estudios de patente, cuando yo presento la solicitud, la ley lo que me da es cierta presunción de que yo soy el titular de esos derechos. El que quiera demostrar lo contrario, lo va a tener que hacer a través del inicio de acciones legales. Los derechos de propiedad intelectual me otorgan a mí un monopolio legal de uso y explotación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo excluir a terceros, otras empresas, otras entidades, personas físicas, del uso y explotación de mi invención, o de mi marca, o de mi derecho de propiedad industrial en general, sin mi autorización. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo el uso exclusivo y la explotación exclusiva, por ejemplo, de una marca, de un producto. Si esa marca yo la licencio, o la otorgo un permiso en el marco, por ejemplo, de un contrato de franquicia, yo estoy autorizando a ese tercero, al que obtiene la franquicia, el uso y explotación de mi marca, porque yo tengo la posibilidad de impedirle que él lo utilice sin mi autorización. A su vez, este monopolio lo que me da a mí es
una disminución en el riesgo de la inversión. Si yo protejo mi producto, o mi desarrollo, o mi proceso, o mi marca, a través de sistemas de derecho de propiedad intelectual, esta protección a mí me va a disminuir el riesgo de esa inversión, porque probablemente yo pueda recuperar justamente parte de la inversión que realicé en I+D+I a partir de la explotación comercial de esos resultados. Y esta protección a su vez le da a mis productos, a mis procesos, a mis resultados, un valor agregado. La protección me da la posibilidad de aumentar el valor de mi activo intangible. El caso más típico es el de las patentes sobre medicamentos. Si un medicamento es un genérico, no vale lo mismo que un medicamento patentado, protegido por patente. Ahora bien, este sistema de derecho de propiedad intelectual tiene sus desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, fundamentalmente lo que cuesta, o cuánto hay que invertir para extender esa protección. Patricio les va a hablar más adelante, pero todos los derechos, fundamentalmente los de propiedad industrial, tienen una territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo presento la solicitud de patente en Argentina, o la solicitud de marca en Argentina, no quiere decir esto que yo estoy protegido en Chile o en Uruguay. Tengo que extender esa protección a nivel internacional. Y esto, en términos, por ejemplo, de patentes, si yo quiero extender la protección a Europa, porque considero que Europa es un mercado que yo necesito cubrir, tengo que pensar en gastarme alrededor de 2.000 o 3.000 euros, por ejemplo. Varía, por supuesto, mucho en función de qué agente de la propiedad industrial o corresponsal yo contrate en Europa, pero son montos elevadísimos, más si estamos pensando en organismos de ciencia y técnica o en empresas pymes, ¿sí? Otra desventaja que tienen los derechos de propiedad intelectual es que tienen una vigencia limitada en el tiempo. Salvo las marcas, que pueden ser renovadas indefinidas meses, pero que justamente necesito iniciar el trámite de renovación para que esa vigencia continúe, tienen un tiempo de vigencia, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a considerarse como una desventaja para la empresa cuando decide proteger su resultado por derecho de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de elegir el sistema de protección como información confidencial o secreto industrial? Bueno, las ventajas es que tiene efectos inmediatos. Yo no tengo que presentar una solicitud de marca, ni esperar a que esa marca se me conceda, o presentar una solicitud de patente y esperar que esa patente se me conceda. El efecto, desde que yo reservo esa información, por ejemplo, la guardo en una caja fuerte, puedo llegar a decir que ya tengo la protección del sistema de información confidencial o secreto industrial. La vigencia, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, es ilimitada en el tiempo. ¿Por qué digo que en principio es ilimitada en el tiempo? Bueno, porque si esa información se divulga, ya sea de manera, digamos, consciente o no, puede haber sido una divulgación no pensada o no querida por la empresa o la organización, pierde esa condición de secreto y por lo tanto ya no puedo considerar la información confidencial. Y la ventaja que tiene la información confidencial es que no necesito realizar ningún trámite administrativo, ni ninguna inversión, más que un gasto, es una inversión la que realizo, de registro, como sí lo tengo que hacer en el caso de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lo que me dan justamente, lo que sí me dan los derechos de propiedad intelectual, que es derecho exclusivo. Si ustedes recuerdan, los derechos de propiedad intelectual me otorgaban a mí un monopolio legal de uso y explotación. En el caso de la información confidencial, ese derecho exclusivo yo no lo tengo. La informalidad, si bien es una ventaja porque no tengo que realizar trámites ni genera costos, es también una desventaja en el caso de decidir proteger la información como confidencial. Y otra desventaja que tiene la información confidencial es que si yo, por ejemplo, introduzco la información en un desarrollo y lo lanzo al mercado, cualquiera que pueda llegar a hacer ingeniería inversa sobre ese producto, por ejemplo un producto químico, descubrir la formulación, en ese caso también pierde la condición de confidencial la información. Entonces, tenemos ventajas y ventajas de cada uno de esos sistemas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, al momento de decidir, digamos, qué sistema voy a utilizar, tiene que ver con cuáles son mis posibilidades de mantener esa información como secreta. Yo
puedo conocer si hubo o no divulgaciones previas de esa información, puedo determinar qué cantidad de personas tuvieron acceso a la información. Esas personas que tuvieron acceso a la información conocían que esa información era confidencial y por lo tanto eran conscientes de que no debían transmitirla a otras personas, ¿sí? ¿Existían o no compromisos de confidencialidad con los potenciales clientes a los cuales yo le mostré mi tecnología, o con mis empleados, ¿sí? Eso me va a determinar a mí, fundamentalmente, si yo tengo posibilidades o no de mantener la información como confidencial. Y otra situación también a determinar, que es importante, es cuál es la velocidad de obsolescencia de la tecnología. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en una tecnología que es de rápida obsolescencia, probablemente lo que me convenga es protegerla como información confidencial, porque si me voy a embarcar en un trámite de patentes, tengo que pensar en que esos trámites, por tratarse de procedimientos administrativos, normalmente son trámites que llevan años. En Argentina, el otorgamiento de una patente puede llegar a tardar entre 6 y 8 años, depende de la tecnología de que se trate, pero si la tecnología, digamos, es de rápida obsolescencia, no me convendría en principio utilizar un sistema de derecho de propiedad intelectual que tienen un trámite digamos, un trámite administrativo que puede llegar a durar más de lo que dura la pérdida digamos, de vigencia de la tecnología, ¿sí? Esto entonces en cuanto a cuáles son los mecanismos de protección de esos resultados que yo pretendo alcanzar en el marco de mi proyecto de investigación. Entonces, ahora viene el tercero de los pasos que identificamos, o la tercera variable de propiedad intelectual que nosotros tenemos que definir en nuestro proyecto de I+D+I. Y esto tiene que ver, y también es fundamental, con quiénes son los titulares, o quiénes serán los eventuales titulares de los derechos, fundamentalmente de los derechos de propiedad intelectual, estamos hablando en este caso, sobre esos resultados protegidos, ¿sí? ¿Quiénes son los titulares de los institutos de patente? ¿Quiénes son los titulares de la marca? ¿Quiénes son los titulares del modelo de diseño industrial? Esto es importante determinarlo, y es importante determinarlo de manera previa a, digamos, a conseguir efectivamente ese resultado. Porque cuando está el resultado ahí, y se determina incluso que tiene un potencial o una potencialidad de comercialización, lo que no me va a generar ingresos, esto hace que empiecen los problemas o, digamos, las cuestiones de falta de acuerdo, fundamentalmente, entre organismos públicos, porque haya casos de lo que se conoce, por ejemplo, como la doble dependencia, ¿sí? Ustedes saben que muchos investigadores del CONICET, a su vez, tienen dependencia de universidades nacionales, por ejemplo. Entonces, esta cotitularidad siempre es recomendable determinarla en términos de porcentajes, a cuánto le corresponde a cada una de las instituciones o empresas, en el caso de que haya una empresa involucrada, previo al efectivo desarrollo del resultado que yo quiero alcanzar. Esta determinación de porcentajes, en el caso de que no haya determinaciones, siempre está la opción de decir que digamos, la titularidad se va a repartir en partes iguales, y en ese caso también es una opción válida para evitar complicaciones al momento de, por ejemplo, presentar una solicitud de patente, donde me van a exigir que yo determine, en el caso de que haya más de un titular, qué porcentaje de titularidad le corresponde a cada uno. Estas cuestiones se dan cuando no hay acuerdos previos, ¿sí? Si yo ya tengo firmado con la institución o con la empresa un acuerdo de colaboración o de investigación en colaboración, y yo ya determiné esos porcentajes, me voy a ahorrar toda la cuestión de determinar cuál es la cotitularidad en ese caso, y avanzar en el proyecto sin que queden trabas por estas cuestiones, ¿sí? Es muy común ver cómo proyectos que se presentan para financiamiento, en los cuales no hay acuerdos previos sobre estos temas, quedan trabados porque las instituciones no se ponen de acuerdo en qué aporte tuvo cada una y por lo tanto qué porcentaje de titularidad le corresponde.
En el caso de que no haya acuerdos previos, yo lo que puedo hacer también es incorporar cláusulas relativas a estos temas, que resuelvan estos temas, que determinen estos temas en un contrato, incluso, ¿por qué no?, en un contrato de financiamiento, para evitar que el proyecto de vuelta no avance porque las instituciones o las empresas no se pusieron de acuerdo en qué porcentaje de titularidad le correspondía a cada uno. Remarco esto porque se ve mucho cuando los proyectos se traban por estas cuestiones, ¿sí? El cuarto y último punto es cómo voy a explotar esos resultados. ¿Cuál va a ser mi estrategia de comercialización? Tengan en cuenta que si yo invierto en protección por derechos de propiedad intelectual es porque yo aspiro, una vez que llegue a ese resultado, a comercializarlo, ¿sí? No está mal decir que una institución, por ejemplo, pública de investigación, pueda pretender explotar comercialmente sus desarrollos para obtener regalías y reinvertir esos ingresos que alcanzó producto de ese licenciamiento, por ejemplo, para proyectos de investigación y desarrollo. Y además, ustedes tengan presente que en la mayoría de los organismos, los ingresos que la institución percibe por la comercialización, por la explotación de sus productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, digamos, esos resultados económicos está previsto que se repartan entre los miembros del grupo de investigación que alcanzó ese resultado. Hay porcentajes determinados, normalmente esos porcentajes se dan en un 50% para el grupo de investigación, que deberá determinar a su vez hacia el interior del grupo qué porcentaje le corresponde a cada uno, un 30% para el instituto, y un 20% para, por ejemplo, un fondo de reserva destinado a presentar una solicitud de patente de invención. Entonces, no está mal de vuelta a pensar de antemano cuál va a ser mi estrategia de comercialización al momento de formular un proyecto de innovación. Esta estrategia tiene que implicar identificar cuáles son mis potenciales clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi desarrollo es maravilloso, pero no hay mercado de cuál le interese mi producto, no me convendría invertir en protegerlo por derecho de propiedad industrial o propiedad intelectual en general. Tengo que saber a qué mercados voy a apuntar. Fundamentalmente tengo que saber que tengo que cubrir, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, ¿sí? Puedo pretender primero proteger el desarrollo en mi país, como para obtener una primera protección, lo que se conoce como prioridad, relativamente barata, si pensamos en términos de dólares o euros en el exterior. A partir de eso yo puedo generar contratos de transferencia de la tecnología, puedo pensar en licencias, que son permisos de uso y explotación, o puedo directamente ceder la titularidad, transferir ese resultado, digamos, venderlo básicamente, y bueno, y de vuelta, a partir de esa venta o licencia, yo voy a obtener de hecho ingresos, entonces tengo que poder determinar qué porcentaje le corresponde a cada una de las instituciones involucradas, y a su vez qué porcentaje le corresponde a los grupos de investigación, institutos, etcétera, hacia adentro de cada institución que estuvo involucrada. Entonces, en esta primera parte, algunas reflexiones de por qué es tan importante gestionar eficaz y eficientemente mis resultados, ya sea a través de protección por propiedad intelectual o a través de protección como información confidencial o secreto industrial. Habíamos dicho, y lo remarcamos, que la protección de estos resultados le da valor agregado a mis resultados del proyecto justamente, los hace más apetecibles hacia eventuales clientes o potenciales compradores. Esta posibilidad de comercializar mi producto por valor agregado me da a su vez la posibilidad de generar recursos para mi organización, los cuales puedo reinvertir en mi proyecto de investigación, puedo darles un incentivo económico, ¿por qué no?, a los investigadores que participaron del proyecto, mediante el reparto de esos beneficios. Evito situaciones conflictivas o retrasos administrativos. Habíamos hablado que al momento de determinar titularidad es el caso más típico en el cual este tipo de proyectos se traban, ¿sí? Me da prestigio institucional, ¿sí?, y atracción de inversores, en el caso fundamentalmente de las empresas, pero también de las instituciones.
le da mayor competitividad a las empresas, porque tienen un valor, un bien intangible que tiene un valor agregado que es su protección, y también, en definitiva y a largo plazo, esto impacta en el desarrollo productivo del país. Pasamos ahora entonces a la parte 2. Le voy a dar lugar a Patricio para que trate los temas con mayor profundidad de marcas, patentes, contratos de transferencia y defensa de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, gracias Elisa. Vamos a continuar ahora con la parte 2 y más que nada lo que vamos a hacer ahora es profundización de los derechos de propiedad intelectual que fueron explicados por Eli. Más que nada explicar un poquito qué es una marca, qué es una patente de invención, la titularidad de los derechos intelectuales, que fue un tema que ya lo abordó Elisa y lo vamos a profundizar. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta en un contrato de transferencia de tecnología, sobre todo los contratos de licencia? Y el tema de la custodia y vigilancia de nuestra propiedad intelectual. Antes de arrancar tenemos que entender, hacer una analogía con la importancia de la propiedad intelectual, que para una pyme lo tienen que visualizar como si fuese, precisamente como la palabra lo dice, es una propiedad. Entonces, al ser una propiedad, esto puede ser como una casa o como un auto. Es un bien más y por lo tanto, entonces lo tienen que cuidar como tal, porque muchas veces la pyme el día de mañana puede generar contratos de licencia de marca a través de franquicias y el valor que tiene la marca y el derecho a transferir ahí, sin ningún tipo de dudas, es la marca, o sea, es la propiedad intelectual. Las patentes de invención pueden ser la salvación de la pyme en algún punto. El día de mañana, si una pyme desarrolla una buena patente de invención, que es algo completamente novedoso en el mercado, algo disruptivo, que tiene una gran aceptación social, el día de mañana esa patente la puede llegar a vender, hace un contrato de compraventa, y pueden generarle muchísimos ingresos a la pyme. Entonces, de ahí es que pueden ser una fuente de financiación importante para las pymes. Bueno, vamos a empezar primero con lo que es una marca. La marca la define el artículo 1 de la ley 22362, que es la ley de marcas, como cualquier símbolo o signo que tenga capacidad distintiva para distinguir un producto o un servicio de otro. Esa es la definición que establece la ley de marcas respecto a lo que es una marca. Esa capacidad distintiva que tiene la marca se puede lograr de diferentes maneras y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el nombre de la marca. Tenemos que tener en cuenta las prohibiciones que establece la ley de marcas, qué cosas no se pueden registrar como marcas, y la clasificación de marcas para saber dónde las debo de registrar, qué tipos de marcas existen, el ámbito de protección, el ámbito de cobertura, la duración de la misma. Y son todas cuestiones que debo tener como estrategia, no solamente en el departamento de marketing de la pyme, sino también en el departamento legal que tiene la empresa. Porque muchas veces se invierte dinero, se invierte folletería, publicidad, en una marca que después puede llegar a ser denegada o puede llegar a tener conflictos. Entonces, principalmente la idea a la hora de elegir una marca, además de pensarlo desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de marketing, se debe hacer un asesoramiento previo jurídico para saber el punto de vista legal de la marca, si va a ser viable o no. Y para eso, para que sea viable, lo que tiene que tener es capacidad distintiva, porque el artículo 1 hace una serie de enunciaciones de qué cosas pueden ser marcas. Es decir, la combinación de colores, la combinación de palabras, palabras con o sin sentido conceptual, nombres de fantasía, o sea, emblemas, relieves, etcétera. Pero lo que en el final del artículo este 1 habla que tiene que tener capacidad distintiva para distinguir un producto o un servicio de otro. Para que ustedes sepan, las marcas se clasifican en 34 clases de productos y 10 clases de servicios. En total son 45 clases. Y de acuerdo al tipo de protección que yo le quiero dar o en dónde para distinguir qué servicio, qué producto yo necesito registrar
la marca va a ser el tipo de clase en la que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una marca de ropa, la voy a registrar en la clase 25. Si yo voy a producir agroquímicos, la voy a registrar en la clase 1. Si tengo una empresa de maquinaria agrícola, la voy a registrar en la clase 12. Si necesito registrar una marca por un emprendimiento de helados, la voy a registrar en la clase 30. Y así voy a tener este principio de especialidad de clases que muchas veces se da para también, y registrar la marca no solamente en una clase, sino se puede registrar en varias clases. Por ejemplo, si la persona que hace marcas de ropa va en la clase 25, también hace bolsos y carteras, esa también se registra en la clase 18, que va en la clase de las bolsas y carteras. Y si también desarrolla una línea de perfumes, va a ir en la clase 3, que van los perfumes. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, va en la clase 5. Y así sucesivamente con un nomenclador internacional que se llama NISA, que es internacional porque así es en todo, es válido en ese nomenclador, se aplica en todos los países, y es donde yo tengo que hacer la cobertura de marca. Dentro de esa clase yo voy a tener que definir, dentro de la clase 30, por ejemplo, que está el café, té, helados, yerba mate, quizás solamente hago yerba mate, entonces la voy a limitar solamente para yerba mate. Dentro del tipo de marcas que existen, esto es a la hora de presentar la marca. ¿Cómo la presento? ¿La presento de manera denominativa, la presento de manera mixta o la presento de manera figurativa? Es decir, denominativa es presentar solamente el nombre, sin ningún tipo de grafía, sin ningún tipo de logotipo especial, sin ninguna combinación de colores ni nada. Ahora, si yo la presento mixta, es presentarla con el logo, con el tipo de letra, con la combinación de colores que yo quiero reivindicar como propio para marcar tendencia y evitar que alguien se me copie a ese logo. Y figurativa solamente cuando presento, por ejemplo, una figura que no indica ningún tipo de letra y no indica ningún nombre, pero es el símbolo con el cual me voy a distinguir. Ejemplo, la manzana de Apple mordida. Eso es una marca figurativa. Si yo la manzana de Apple mordida le pongo abajo Apple, va a ser una marca mixta, porque va a tener el nombre de la marca y va a tener también el logo, entonces va a ser una marca mixta. Entonces, esas son estrategias de cobertura que cuanto más variantes tengas y mayor capacidad distintiva tenga la marca, presentando, por ejemplo, el logo, la grafía, se presenta todo en un mismo trámite, voy a tener mayor capacidad distintiva. Que eso es lo que a mí me permite después tener una concesión de la marca sin ningún tipo de problemas que no haya en el trámite. Un trámite marcario en la Argentina está durando aproximadamente un año, tiene que pasar por una serie de etapas, una etapa de publicación, después de esa publicación hay 30 días para ver si alguien se quiere oponer o no, y pasados esos 30 días, si nadie se opone, ya nadie más se puede oponer, el trámite continúa hasta donde se hace una evaluación, un examen de fondo, para evaluar si la marca cumple los requisitos de registro marcario, como por ejemplo, que no sea la designación necesaria de un producto, que eso está prohibido, es decir, no se le puede designar a una marca la marca chocolate para un chocolate, porque si no nadie más le podría decir chocolate al chocolate, se estaría haciendo un monopolio de un término y nadie más le podría decir chocolate al chocolate. Por otro lado, eso sería la designación necesaria. Otra cosa que está prohibido es el color único. Yo no puedo registrar un color como propio, no puedo registrar el color rojo como color único para mí, porque si no nadie más podría registrar el color rojo. Sí la combinación de colores. Después, tampoco puedo registrar la forma intrínseca de un producto. Es decir, la forma intrínseca, es decir, por ejemplo, no puedo registrar la forma de un neumático, porque la rueda del neumático siempre va a ser la misma forma. Lo que sí va a poder registrar como propio va a ser las variantes que tenga ese neumático o ese dibujo que tenga ese neumático como propio. No sé, la forma intrínseca, la forma arbitraria de ese producto, por ejemplo, el chocolate Toblerone, que tiene una forma triangular, o las hamburguesas Wendy's, que tienen una forma de cuadrado, son formas arbitrarias de ese producto, que le dan un valor agregado, que era lo que explicaba Elisa, que es ese valor agregado que le da la propiedad intelectual a ese producto y que lo diferencia y que lo hace competir en el mercado de mejor manera y otorgarle un valor. Después, el ámbito de cobertura de la marca va a ser territorial, es decir, únicamente para el país donde uno la tenga registrada. Uno generalmente empieza por su país, por Argentina, y después empieza a exportar esos productos al exterior,
va a tener que hacer los trámites en el exterior y presentar la marca registrada en el exterior. Y eso se va a ir dando de a poco. Pero sí tienen que tener en cuenta que la marca va a tener validez solamente en el país donde está registrada. La vigencia de la marca son 10 años. Y es el único derecho de propiedad intelectual que se puede renovar y puede perdurar en el tiempo siempre y cuando se ejerza ese derecho de renovación. Las marcas duran 10 años desde el momento de la concesión, se empiezan a contar esos 10 años. Y 6 meses antes de que se produzca ese vencimiento se puede iniciar el trámite de renovación marcaria. Vencido ese plazo, hay un plazo de gracia de 6 meses más donde uno puede registrar la marca entre comillas vencida dentro de ese plazo de gracia, pagando una multa, y ahí uno renueva ese derecho adquirido, que no pasa por el mismo trámite de una marca nueva, porque ya uno ya tiene ese derecho adquirido, entonces no pasa por oposiciones, la marca se renueva y dura otros 10 años más, y así sucesivamente. En la Argentina, desde 1864, funciona el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es el lugar donde se registran las marcas, y hay marcas emblemáticas que tienen más de 100 años en el mercado y que han mantenido esta renovación, como, por decir, no sé, Fernet Branca, por decir una marca conocida. Un tema muy importante ahora de seleccionar la marca es que la marca no debe ser confundible con una marca similar o idéntica anterior que ya esté presentada. O sea, lo que rige en propiedad intelectual es la prelación en el tiempo. Es decir, quien llega primero al mostrador y presenta primero, el expediente va a tener mejor derecho que el que llega segundo. Esto habla del derecho de prelación en el tiempo, y por lo tanto, a la hora de hacer la evaluación, lo que interesa es que no exista una marca idéntica o similar a otra dentro de la misma clase, o marcas afines, clases afines. Este tipo de confundibilidad marcaria se puede dar desde el punto de vista gramatical, fonético o conceptual. Es decir, gramatical, se va a ver la forma en que se escribe la palabra, la disposición de las letras, la disposición de las sílabas, y ver de manera sucesiva si una marca es confundible con la otra. Desde el punto de vista fonético habrá que tener en cuenta la pronunciación de esas palabras. Ejemplo, una marca que se llama baby, que se escribe baby, y otra que se llama baby con B corta, y en la pronunciación suena igual, entonces es una marca confundible desde el punto de vista fonético, o una marca desde el punto de vista conceptual, que sea confundible, como decir, por ejemplo, un restaurante que se llame El Panal y otro restaurante que se llame La Colmena. Entonces, esto es importante a la hora de presentar las marcas. Lo primero que hay que hacer es hacer una búsqueda de antecedentes. Una búsqueda de antecedentes que se puede hacer a través de la página del INPI, del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, www.inpi.gov.ar, y ahí en el portal de trámites uno puede hacer una búsqueda de antecedentes. Luego también el trámite se puede presentar online, y recuerden que el derecho es atributivo, es decir, nace con la presentación, en este caso. En la Argentina, para que ustedes tengan una idea, se presentan aproximadamente entre 70.000 y 90.000 marcas al año. Entonces, esa es una buena estadística para que sepan cuál es la importancia del registro de marca de un producto que ustedes estén desarrollando o un servicio que ustedes estén desarrollando para el mercado. Porque no se olviden que siempre va a ser el pilar fundamental de cualquier negociación a la hora de hacer una transferencia o a la hora de hacer, por ejemplo, más que nada, un contrato de franquicia. Dicho esto, pasamos a otro bien intangible de suma importancia en las pymes, que tiene que ver con las patentes de invención y los modelos de utilidad. Para que ustedes tengan una idea, las patentes de invención son los famosos inventos, son los inventos. Eso es una patente de invención. Y la patente de invención lo que busca es un problema-solución. O sea, existe un problema que puede ser antiguo o nuevo, pero la solución esa debe ser nueva. Esa solución que se da para resolver este problema, ya sea de un procedimiento, de un método o de un dispositivo, una entidad, como se dice técnicamente, esa solución debe ser nueva. Y esa novedad tiene que ser absoluta. ¿Qué significa? Que no exista en ningún lado del mundo. Es decir, que lo que ustedes están presentando no se tiene que haber publicado y no debe existir en ninguna parte del mundo.
Por eso es importante, antes también de presentar una patente, hacer una búsqueda de antecedentes en toda la base de patentes que hay, que son públicas también. Estamos hablando de más de 200 millones de documentos para buscar. Entonces, esa novedad debe ser absoluta, como así también que no se haya divulgado en papers científicos también. Esa solución que tiene novedad a nivel mundial tiene que tener como segundo requisito también de patentabilidad la altura inventiva, es decir, algo que no sea obvio para una persona experta en la materia lo que esa solución se le ocurrió a esa persona. Es decir, esto no tiene que ser no tiene que ser algo obvio de acuerdo al común denominador de las personas expertas en esa materia de cómo están resolviendo ese problema. El tercer requisito es la aplicación industrial, es decir, que esto se pueda fabricar, que se pueda reproducir, y este en general es un requisito que se cumple dentro de los tres, que es el que más fácil se cumple. El requisito más subjetivo de los tres es el de la altura inventiva, sin duda alguna, porque muchas veces se discute y es objeto de alguna vista o de alguna objeción de parte de la oficina de patentes a la hora de hacer la evaluación para aprobar o no la patente. Y un requisito que es casi objetivo es el de la novedad, es decir, esto existe o no existe. Una cosa que muchas veces se confunde es que la novedad, si bien tiene que ser a nivel mundial, la validez de la patente es territorial, es decir, es válida solamente para el país donde está presentada. Y Argentina está adherida al Convenio París, que es un convenio que están adheridos casi todos los países, que lo que hace es que si uno quiere hacer valer su patente en otros países, tiene un año desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en Argentina para presentarla en cualquier parte del mundo a través de un certificado de prioridad internacional emitido por la Oficina Argentina de Patentes, que lo hacen valer en otro país dentro del año. Y se va a retrotraer a la fecha de presentación original de depósito de la patente, es decir, la fecha que se presentó acá en Argentina. Es decir, yo presento una patente el 2 de enero del 2020 en Argentina, voy a tener hasta el 2 de enero, hasta el 2 de junio del 2020 para presentar la misma solicitud de patente, por ejemplo, en Brasil, pero cuando la presente en Brasil, por ejemplo, el 15 de mayo del 2020, se me va a retrotraer esa fecha al 2 de enero del 2020. Y eso lo puedo hacer durante un año. Pasado ese año ya no puedo presentar más ninguna patente en ningún lado del mundo porque la patente va a dejar de tener novedad porque va a estar publicando acá en Argentina y va a dejar de tener esa novedad absoluta que se requiere para que sea patente. La patente es un documento técnico jurídico que hace valer, sobre todo la parte de las reivindicaciones, que es el alma mater de la patente, que es la parte legal, es decir, lo que ustedes vienen a reivindicar como propio, y eso es lo que luego es lo que hacen valer a la hora de una infracción de patente o no. Lo que ustedes pusieron y lo que redactaron en las reivindicaciones. La vigencia de una patente es de 20 años, pero 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Una cosa que dijo la doctora Elisa Herrera es que la patente en Argentina estaban tardando entre 6 y 8 años, por eso muchas veces, la estrategia, de acuerdo si es una patente de tecnología muy avanzada o algo que luego queda obsoleta a los pocos años, muchas veces se utilizaba la estrategia del secreto industrial como protección. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan todas las herramientas y todas las diferentes posibilidades que hay de protección de un desarrollo que ustedes hagan. Las patentes son costosas en cuanto a lo que son las tasas de presentación y los honorarios de las personas que trabajan en la redacción de las patentes, ya sea tanto ingenieros como abogados. Existen coberturas regionales, como por ejemplo la Comunidad Europea. Y otro requisito que tienen las patentes, a diferencia de las marcas, primero que las patentes duran 20 años del momento de la solicitud, y en realidad el derecho adquirido de propiedad se goza a veces de 15 años nomás, porque después de los 20 años cae al dominio público, pero uno de los requisitos que tienen las patentes es que una vez concedidas se deben mantener y hay que pagar una anualidad todos los años hasta el año 20 para que tenga vigencia esa patente. Si no, también cae en el dominio público y cualquier persona la puede usar. Esto trae un costo cuando es la misma patente presentada en varios países del mundo, cuando los valores de esas
de esas anualidades hay que pagarlas en moneda extranjera. Entonces, por ejemplo, no sé, una aplicación de una patente de la Comunidad Europea, estamos hablando de aproximadamente 5.000 euros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a ver, para que ustedes entiendan el sistema de patentes. Si yo tengo, ¿para qué me sirve patentar? Es para tener este monopolio legal de un producto o de un desarrollo que yo hice y que nadie más se me copie. Si me lo quieren copiar, me van a tener que pedir permiso a mí. Entonces yo les tengo que emitir una autorización de uso que es a través de un contrato de licencia. Entonces, por eso me van a pagar una regalía. Ahora, yo tengo la patente solamente en Argentina. Esto no, y solamente la tengo en Argentina. Esto no significa que en Uruguay, por ejemplo, o en Brasil, el mismo producto que yo estoy fabricando acá lo pueden fabricar libremente, porque yo en Brasil y en Uruguay no tengo la patente. Y no solamente lo va a poder fabricar una sola persona en Uruguay, puede haber 5 fábricas que fabriquen lo mismo, porque nadie va a tener ese monopolio. Ahora, en Uruguay no lo van a poder patentar. ¿Por qué? Porque en Uruguay no va a existir el requisito de la novedad. Sí lo van a poder fabricar 5 o 6 fábricas diferentes, pero no lo van a poder patentar. Y cuando la persona de Uruguay lo quiera exportar a la Argentina, no va a poder ingresar ese producto a la Argentina, porque acá en Argentina yo tengo la patente vigente. Así funciona el sistema de exclusión de derechos de propiedad intelectual cuando uno tiene una propiedad intelectual vigente, en este caso, la patente. En Argentina aproximadamente se presentan alrededor de 4.000 solicitudes de patentes al año, de las cuales la mitad son de patentes de extranjeros, por eso fomentamos y la importancia que tiene desarrollar algún producto y que luego pueda ser patentado. La última diferencia que les voy a explicar ahora es que tiene que ver con los modelos de utilidad, que en realidad es una mejora a algo ya conocido, y que el requisito que ahí no se aplica es el de altura inventiva. Es decir, va a tener novedad y va a tener aplicación industrial, pero no se evalúa la altura inventiva en un modelo de utilidad. El modelo de utilidad, a diferencia de una patente de invención, dura 10 años la protección y después cae al dominio público. Estamos hablando de una mejora, es decir, por ejemplo, en el año 1947, Ladislao Viro inventó la Virome, la Vic, ¿no? Acá estamos viendo la Vic. El problema que tiene esta Vic es que cuando uno pierde la tapa, o uno tiene la mano transpirada, se resbala, y uno pierde la tapa y la punta se seca. Entonces acá aparece otra Virome con una mejora, que es cuando uno aprieta acá, sale la punta y no necesita la tapa, y tiene esta goma de adherencia que hace que la Virome no se resbale. Estos son mejoras, estos son modelos de utilidad, que se aplica una mejor funcionalidad de lo ya conocido. Continuando con el tema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados alcanzados, acá hay que diferenciar básicamente dentro de una pyme, cuando se desarrolla ese producto, en el caso de una patente, primero determinar si la persona que inventó esa solución tiene una relación laboral o no. O sea, de acuerdo, después el tipo de contrato que tenga esa persona, si es un contrato de locación de servicio, si fue contratado exclusivamente con fines creativos y para resolver determinado problema. Entonces, esto está muy bien definido en el artículo 10 de la Ley de Patentes. O sea, primero hay que definir si hay una existencia de una relación laboral o no. En el caso de que la haya, esa relación laboral, ahí se van a abrir diferentes cuestiones. Si la persona fue contratada con un fin de creatividad o para desarrollar y resolver algún problema, sin duda alguna, ese resultado de desarrollo o ese invento que se desarrolle en esa pyme, el titular de esos derechos va a ser la pyme. Si en la persona, la otra situación que se puede dar, la persona está bajo un régimen de relación laboral y se vale de los conocimientos que le proporciona la empresa y se vale también de los ensayos que se realizan en la empresa, y esta persona desarrolló algo
dentro de la empresa, sin ese fin de creativo que tiene, pero lo desarrolla igual por los conocimientos alcanzados y por los elementos, equipamiento, ensayos de un laboratorio, etcétera, que le proporciona a la empresa, ese desarrollo también va a estar a cargo la titularidad de la pyme. Las invenciones libres, o cuando no está obligado, o sea, no hay una obligación de reconocerle al empleador esa titularidad de los derechos de propiedad intelectual, pasan únicamente por invenciones libres, es decir, cuando la persona no se valió de los elementos de la empresa, no fue contratado con un fin creativo y desarrollado, si bien está en una relación laboral, pero cuando llegaba a la casa desarrollaba un producto que no tiene nada que ver con lo que hacen en la empresa, o algo que ver, pero que no se basó de los elementos que le proporcionaba la empresa. Todo es una cuestión probatoria, obviamente, pero bueno, eso es lo que dice el artículo 10, en los 3 incisos que tiene de la ley de patentes para establecer la titularidad de esa patente. Después existen la cotitularidad, cuando una empresa se asocia, por ejemplo, con una universidad, y eso se maneja por contratos, los porcentajes que se van a distribuir de titularidad entre la universidad y la empresa, porque son resultados en colaboración. Entonces ahí se va a determinar los porcentajes a través de un contrato. Cuando no hay nada estipulado, se establece que es en partes iguales. Esto pasa con cualquier derecho de propiedad intelectual desarrollado, alcanzado, ya sea para desarrollo de una marca, para el desarrollo de un software, para un modelo o diseño industrial. Tenemos, como habíamos dicho, las invenciones independientes, la de servicio en relación laboral, absolutas o por encargo, contrato de locación de servicios, el que se utiliza generalmente, o las relativas. Y después tenemos las invenciones libres. Esto es muy importante que lo tengan claro porque siempre hay discusiones y problemas con los empleados cuando aparece un buen invento. Bueno, ya inventamos, ya protegimos nuestro derecho de propiedad intelectual, ya tenemos la marca de ese producto, ya tenemos la patente de esa invención, y a esa invención también le pusimos una marca. Una cosa que quiero aclarar, no solamente es importante el derecho de propiedad intelectual, que ustedes lo visualicen como forma de protección de una invención que desarrollan, es importante también que ustedes tengan en cuenta que las patentes de invención son fuentes de información muy ricas y que muchas patentes son libres de uso, no están infringiendo ninguna patente y las pueden utilizar para resolver un problema que tengan en la empresa. Es decir, por ejemplo, yo tengo un problema que, no sé, para producir yerba mate, el secadero que tengo me produce tantas toneladas de mate por día y yo necesito producir más en menos tiempo, o tengo un problema de agua potable en la empresa y no sé cómo puedo hacer para resolver este problema. Bueno, puedo fijarme en las patentes a través de la búsqueda de información tecnológica, me puedo fijar cómo resuelven estos problemas, y si esas patentes no están presentadas en la Argentina, o están vencidas, o están caducas porque no no pagaron las anualidades correspondientes, esas patentes se pueden usar libremente. Se pueden usar libremente y uno las puede utilizar como empresario para resolver determinados problemas. Es cuestión de analizar todo el documento, pasárselo a la parte de ingeniería de la empresa y que lean y que lo repliquen. Y no hay ningún problema y no hay ningún tipo de infracción. O sea, es una fuente de información muy rica a nivel mundial, para tenerlo en cuenta. Dicho esto, estamos ahora a lo que es el contrato de transferencia de tecnología. Es decir, llegamos a que esa propiedad intelectual llegue al mercado y se haga un contrato de transferencia de tecnología. El contrato más simple es un contrato de compra-venta, una cesión de derechos, como vender mi casa, vender mi auto. Se hace un informe de dominio, un informe de embargo, a ver si no hay un embargo sobre la patente, se fija si la patente está vigente, o si la marca está vigente, depende del tipo de derecho que uno quiera vender. Si no tiene ningún problema, y se compra, se establece un valor y se compra. Ese sería lo más fácil porque uno ya se olvida del problema. Ahora, el problema pasa, y lo que hay que tener en cuenta son cuando uno hace
contratos de licencia de transferencia de tecnología. Es decir, cuando uno le alquila el departamento a alguien. Cuando uno le alquila el departamento a alguien, uno tiene que cuidar que su departamento y su casa no se la rompan, no se la pinten, no le destrocen las paredes. Entonces, eso es importante en un contrato de licencia de transferencia de tecnología. Estas licencias de tecnología pueden ser exclusivas o no exclusivas. Se va a determinar el pago, el precio de la regalía, si va a ser sobre cantidad de productos vendidos, si va a ser un fijo por mes, más allá de la cantidad de productos que se vendan, si eso que se paga es sobre el neto, deducido los impuestos o no, por cuánto tiempo, que nunca va a poder ser mayor a lo que dura el derecho. O sea, es decir, si la marca va a durar 10 años, yo no puedo hacer un contrato de licencia de marca por 11 años. Le voy a tener que hacer por 10 y con opción de renovación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un contrato de licencia de transferencia de patentes, si se introduce una mejora a esa patente? ¿Quién va a ser dueño de esa nueva patente que surja a partir de ese uso, de esa licencia que se hizo de la patente que se puso como objeto en ese contrato de transferencia de tecnología? Después, en el tema del territorio, o sea, yo voy a licenciar las patentes o las marcas en los territorios donde yo tenga las patentes y los derechos presentados. No le voy a poder licenciar en territorios donde no tengo. Hay que tener en cuenta también en qué etapa de experimentación está el proyecto, si ya tiene un prototipo desarrollado, si se hace un contrato de licencia para desarrollar un prototipo, por ejemplo, si es para distribución, si es para fabricación, si es para comercialización de ese producto. Eso hay que definirlo. Cláusulas también que pasa por incumplimiento, qué pasa si la patente se hace por ejemplo, qué pasa cuando la patente está en trámite y todavía no está concedida, y qué pasa si luego de 3 años esa patente no se concede. Bueno, todo esto hay que dejarlo, todas estas variables hay que dejarlas redactadas en un contrato. Y para establecer el modo de evaluación del intangible hay un montón de métodos diferentes. No existe una fórmula mágica y una ecuación mágica para determinar cuánto vale mi patente o cuánto vale mi marca. Se toman variables como, por ejemplo, variables de facturación, variables de potencialidad del producto, si es un producto que abarca a todas las personas, qué cantidad de consumidores puede haber, el target, el costo de fabricación de ese producto, también el precio que se puede poner a la venta de ese producto. Si ese producto está en etapa de experimentación, en caso de un medicamento y ya tiene las habilitaciones de ANMAT, o todavía no. Entonces, todas estas cuestiones hacen que tengan un valor. Bueno, analizar todas estas cuestiones, haciendo un plan de negocios, a través con un contador, con un administrador de empresas, con un project manager. O sea, todas esas cuestiones, ahí se va a determinar un valor de ese intangible. Y a partir de ahí uno le da el valor total y después verá cuál es el valor mensual o el valor por regalías, ese canon, de ese royalty que tienen que pagar todos los meses en caso de venta del producto a través de la licencia, ¿no? Bueno, y la actividad de vigilancia es un tema muy importante para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, es decir, cómo yo protejo estos derechos de propiedad intelectual. Una de las formas que se hace es a través de alertas. Por ejemplo, uno puede registrar su marca en la aduana. Si uno tiene la marca concedida, uno puede registrar la marca en la aduana, y la aduana, esa duración de marca en la aduana dura 2 años, y hay que renovarla cada 2 años, pero cuando entra un producto con una marca similar o con una marca idéntica, le va a avisar si ese producto que está ingresando es de ustedes o no. Esa sería una forma, por ejemplo, a través de los boletines, vigilar los boletines de marcas y de patentes todos los días miércoles que publican el Vinci para ver si nos sale una marca parecida a la de ustedes. También se pueden hacer vigilancias de la competencia, es decir, a través del sistema marcario, a través del sistema de patentes, yo puedo hacer búsquedas de marcas, aunque no sean parecidas, o búsquedas de patentes, para saber qué es lo que está desarrollando la competencia, cuando todavía quizá no lo insertó en el mercado, y puedo ver para dónde va la tendencia del mercado a través de las búsquedas de información de patentes o de marcas. Para la defensa de estos derechos voy a necesitar intimaciones,
cartas documento, después uno puede constatar prueba a través de escribanos. Existen muchos sitios de internet donde uno vende esos productos y los mismos sitios de internet tienen formas de resolución de estos conflictos por infracciones. En fin, la actividad de vigilancia es una actividad muy importante a la hora de tener una propiedad intelectual, porque la marca no se termina solamente con el registro y ya tengo la marca. Hay que defenderla por la importancia que tiene y por todo lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo. Así que bueno, espero haya sido claro todo lo que dije, que se haya entendido, que hayan entendido la importancia que tienen todos los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, les agradezco el tiempo y espero que cualquier duda nos pueden seguir contactando vía mail y estaremos para responder lo que necesiten. Muchas gracias a todos por su atención. Les dejamos con Patricio nuestros correos, pueden consultarnos lo que necesiten, comentarios, sugerencias. Los saludo. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, estamos acá para evacuar cualquier tipo de dudas en materia de propiedad intelectual. Así que bueno, muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.